El estudio de la mañana. Si gustan, podemos ir tomando nuestro lugar para comenzar. Vamos a iniciar con una oración. Dios, te damos gracias por esta mañana, por este día especial que nos podemos reunir para adorarte, Señor. Gracias por el privilegio de tener una iglesia, Señor, de podernos reunir y de poder participar juntos, Señor, de Cristo, aquí como iglesia local. Gracias también por estos estudios y te pedimos que tú bendigas esta enseñanza, que nos ayude a valorar más, Señor, pues nuestra iglesia, a servir e involucrarnos más en ella, Señor. Y pues pedimos que todo esto sea para tu gloria. Gracias te damos por tu palabra y rogamos que también este tiempo prepare nuestro corazón para el culto de adoración. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hemos estado algunas semanas ya viendo el tema de la eclesiología bautista reformada. Hemos estado viendo algunos puntos clave y los hemos ido desarrollando poco a poco. Y la semana pasada hablamos sobre la disciplina de la iglesia. Y lo que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con lo que vimos la semana pasada, pero desde una perspectiva positiva. Con esto no queremos decir que la disciplina de la iglesia sea algo malo, sino le llamamos negativa porque tiene el carácter de censura y o en última instancia, expulsión. Pero ahora vamos a ver que la iglesia no solo tiene que estar involucrada en amonestar y censurar y expulsar en, lamentablemente, algunos casos, sino que hay todo un aspecto positivo en el que la iglesia debe estar involucrada en nuestra vida cotidiana. Cuando vimos el primero de estos estudios, este punto lo llamé vida cotidiana, pero preferí ahora llamarlo vida eclesiástica, como para ser más preciso de qué estamos hablando. Ahora, si también recordarán, estamos tratando de abordar estos estudios dando continuidad con la teología del pacto, tratando de ver cómo la perspectiva de la teología del pacto bautista reformada informa nuestra eclesiología bautista reformada. Entonces, vamos a hacer lo mismo en este estudio de hoy y vamos a movernos en 3 puntos para ver nuestro tema. Primero vamos a ver la vida eclesiástica en el antiguo pacto. En segundo lugar, la vida eclesiástica en el nuevo pacto. Y en tercer lugar, aclaraciones importantes. Comencemos con la vida eclesiástica en el antiguo pacto. Bueno, aunque formalmente en el antiguo pacto la palabra iglesia no se usa, ya hemos hablado algo de cómo el concepto del pueblo de Dios sí existía en el antiguo pacto. Y lo que el antiguo pacto estableció y gobernó fue un reino, el reino de Israel, que como dijimos era básicamente una nación religiosa. Ya hemos hablado que esta nación religiosa era mixta. Los miembros de esta nación, de este pueblo del pacto, no eran todos creyentes. Aprendimos que uno entraba a ese pacto simplemente por ser descendiente físico de Abraham. Y había una mezcla en la vida diaria de este pueblo. Entonces, si queremos hablar de una vida eclesiástica o una vida del pueblo de Dios, tenemos que enfatizar que en el antiguo pacto no vamos a encontrar tanto detalle las interacciones entre los miembros del pacto, del antiguo pacto, en su vida diaria. No quiere decir que no haya descripciones, claro que las hay. Podemos ver las vidas de creyentes individuales, podemos ver amistades y relaciones con otros, pero el énfasis en los relatos del antiguo pacto está en el rey, porque el rey es la cabeza federal de ese reino, del reino de Israel.
Y el énfasis está en el rey, en los profetas y en los sacerdotes. No está tanto en la vida comunitaria de este pueblo. Y esto tiene total sentido, porque si tenemos una membresía mixta, es obvio que no veamos una interacción tan espiritual entre todos los miembros del pueblo de Israel. Al contrario, lo que constantemente vemos es un pueblo rebelde y constantemente que se está rebelando ante el Señor y su palabra y sus mandamientos, porque hay muchos que en este reino no eran creyentes. Entonces, podríamos decir que la vida comunitaria o eclesiástica en ese sentido, o del pueblo de Dios del antiguo pacto, debido a que era un pacto con membresía mixta, era una vida bastante complicada, en la que algunos eran creyentes, eran fieles al Señor, otros no, y ya vimos cómo el hecho de no ser creyentes no forzosamente los excluía del pacto. Entonces había que interactuar, si tú eras israelita, en medio de un pueblo mixto, creyentes y no creyentes. Así que podemos resumir así la vida comunitaria del antiguo pacto. Pero pasemos ahora a hablar de la vida eclesiástica en el nuevo pacto. Bueno, como ya hemos visto, el nuevo pacto cumple y perfecciona a lo que es el antiguo pacto. El nuevo pacto es establecido por Cristo, por su sangre, y en el nuevo pacto Cristo es nombrado el Rey del cielo y de la tierra, no solo de una nación, sino de todo lo creado. Como ser humano es puesto sobre toda la creación, como lo estuvo Adán en un momento, y aún perfeccionado sobre lo que Adán era. Cristo es elevado a ser coronado rey también del cielo y no solamente de la tierra. Y comentamos en estudios pasados que Cristo, siendo el rey, ha establecido su iglesia del nuevo pacto y primeramente fue gobernada por los apóstoles, y dijimos cómo los apóstoles a su vez ordenaron pastores y diáconos, y que eso constituye el gobierno del nuevo pacto. Y comentamos que ya en el nuevo pacto no tenemos una nación religiosa, ya no tenemos una teocracia, porque estamos en un tiempo de misericordia en el que Dios está siendo paciente hasta la segunda venida de Cristo. Y lo que tenemos son iglesias locales, independientes, cada una gobernada por sus propios pastores y sus diáconos, pero sí asociadas, sí relacionadas una con la otra. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, este cambio de pacto y este cambio forzosamente de gobierno, ¿qué cambio efectuó en la vida eclesiástica y cotidiana del pueblo de Dios? Pues lo que estamos por argumentar en este estudio es que hubo un gran cambio. El hecho de que ahora la membresía sea solamente de creyentes, que ya no se tome en cuenta una descendencia física, sino la fe en Cristo para ser miembro del nuevo pacto, cambió totalmente la interacción de los miembros del nuevo pacto. Y vamos al texto clave de este día que vamos a contemplar. Efesios 4, versículos 7 al 16. Ese va a ser como nuestro pasaje más importante de hoy. Efesios 4, versos 7 al 16. Vean cómo dice allí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, es un texto un poco largo, pero es clave que lo vamos a estar contemplando en este día. Fíjense cómo aquí primero Pablo habla precisamente de cómo Cristo es humillado, ¿verdad? Y luego es exaltado. Cristo desciende, ¿verdad? Y luego asciende. Y al ascender es coronado. Y dice que al ser coronado, ¿verdad? Al ser exaltado sobre todo en el verso 11, es que constituye él apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él, como dones, ¿verdad?, da a su iglesia, habiendo sido exaltado, los oficiales, los ministros del nuevo pacto. Pero lo que es bien interesante es en el versículo 12, fíjense el propósito por el cual Cristo, el Mesías exaltado, da estos dones o estos oficiales, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto es muy interesante porque creo que normalmente todos nosotros, o la mayoría, si nos preguntan quiénes son los ministros, ¿verdad?, quiénes están en el ministerio, la mayoría responderíamos los pastores y los diáconos, ¿no? A ellos consideraríamos como, por ser oficiales, los ministros, los que tienen un ministerio. Y eso es verdad. Los pastores y diáconos tienen un ministerio oficial, por eso se llaman oficiales. Pero noten que Pablo aquí no está diciendo eso, aunque eso es verdad. Pablo está diciendo aquí que los oficiales perfeccionan a los santos. Los santos son todos los creyentes. Perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Entonces, lo que es bien impresionante en este texto, hermanos, es que aquí dice que quienes hacen ministerio en el nuevo pacto no solo son los oficiales, sino son los santos, los creyentes, los miembros del nuevo pacto. Claro, hay una diferencia entre un oficial y un miembro ordinario, por así decirlo, sí lo hay. Pero la diferencia es que el oficial es designado para servir al cuerpo y capacitar al cuerpo para que todo el cuerpo, todos los creyentes ejerzan el ministerio. Ahora, la palabra ministerio significa simplemente servicio. Es lo que significa la palabra griega que se usa aquí, que se tradujo ministerio. Entonces, los oficiales nos dirigen, nos conducen en sus respectivas áreas para que nosotros seamos capacitados para servirnos unos a otros en la iglesia local. Y vean cómo lo dice Pablo aquí en el verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los oficiales edifican a la iglesia así, pero lo hacen capacitándola para que entre nosotros nos edifiquemos unos a otros nos ministremos, nos sirvamos, para que pase lo que dice el verso 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, no sé si puedan ver que el cambio de pacto, de antiguo pacto a nuevo, cambió radicalmente la vida eclesiástica, la vida comunitaria del pueblo de Dios. En el antiguo pacto, al ser una membresía mixta,
pues no teníamos una edificación tan evidente y clara entre los miembros de ese pacto, porque no todos eran creyentes. Pero una vez que pasamos al nuevo pacto, donde Cristo es el Rey y donde solo los que confían en Él son miembros de ese pacto, todos son creyentes en el pacto y por lo tanto podemos ejercer una edificación mutua, un ministerio, un servicio mutuo. Entonces, esa es la gran diferencia que hay y que el nuevo pacto provoca en la vida eclesiástica, en el nuevo pacto. Ahora, este texto es clave porque justo tiene en este pasaje la relación del Cristo exaltado, los oficiales y los miembros, ¿no? Tiene todo este texto. Pero tenemos que decir que no es la única ocasión en la que esta idea aparece. Si ustedes hacen una lectura cautelosa o concienzuda, mejor dicho, del Nuevo Testamento, ustedes van a encontrar muchos pasajes en los que se repite una frase continuamente, que depende de qué traducción te guste leer, aparece algo así como unos a otros o los unos a los otros. Hay bastantes pasajes en el Nuevo Testamento que dicen hagan esto, hagan lo otro, unos a otros o los unos a los otros. Y vamos a ver 3 ejemplos para que me entiendan lo que me estoy refiriendo. Vamos a 1 de Juan 3:23. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Ahí está nuestra frase. Dios nos manda, precisamente como parte de este servicio comunitario, de esta vida eclesiástica, que nuestra relación entre nosotros se caracterice por amarnos unos a otros, todos los miembros recíprocamente. Vamos a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si se fijaron ahí, la frase otra vez, unos a otros. Y esto es muy interesante porque a veces pensamos que solamente los oficiales enseñan, y claro que sí, el ministerio oficial de la enseñanza le pertenece a los pastores, definitivamente, pero fíjense cómo no solo ellos enseñan en la iglesia aquí, sino hay una enseñanza no oficial, una enseñanza cotidiana que sucede, en la que la palabra mora en abundancia en los creyentes, y los creyentes en su continua conversación se enseñan unos a otros, se exhortan unos a otros a fin de crecer en el Señor. Y veamos otro texto, Hebreos 10:24. ...24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, ahí está otra vez nuestra frase, unos a otros, y aquí se habla de este estímulo o ánimo que los creyentes nos debemos dar unos a otros para andar en buenas obras.
Y para esto obviamente es necesario el reunirnos, el congregarnos, como dice el verso 25. Entonces, estos son solamente 3 ejemplos, pero se los muestro para que cuando ustedes estén leyendo su Nuevo Testamento, pongan mucha atención a esta frase, unos a otros, y van a ver que el Nuevo Testamento está lleno de estos pasajes donde se nos manda servirnos, ministrarnos unos a los otros. Entonces, la vida eclesiástica del nuevo pacto no solamente consiste en la disciplina eclesiástica, como lo vimos la semana pasada. No solo consiste en amonestar, censurar y en dado caso lamentable expulsar a alguien, sino es más abarcador. Es como la crianza de los hijos, por ejemplo. La crianza de los hijos no solo consiste en decirle no, 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 y vara, vara, vara al niño y ya. Sabemos que la crianza de los hijos sí abarca esa parte negativa, pero hay toda una parte formativa que hay que hacer, que hay que animar, que hay que felicitar, que hay que premiar, que hay que jugar, que hay que convivir, que hay que ganar el corazón, etcétera, etcétera. Y es lo mismo en la iglesia. La iglesia no solo debemos estar involucrados en señalar el pecado y expulsar a quien no se arrepiente, sino debemos estar involucrados en servirnos, en enseñarnos, en amonestarnos, edificarnos, animarnos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la riqueza que el nuevo pacto ha traído a la vida eclesiástica en el nuevo pacto. Ahora, terminemos con unas aclaraciones importantes. Durante estos estudios he tratado de ser muy cuidadoso de que en nuestro corazón no se genere algún desprecio hacia otros hermanos de otras denominaciones, pensando que solamente nosotros, ¿verdad?, hacemos bien las cosas, porque hay que tener mucho cuidado de esa actitud. Claro, tenemos una convicción y por eso son estos estudios y por eso nuestra confesión de fe, pero es importante particularmente decir que esto no es una marca exclusiva de una iglesia bautista reformada. O sea, ustedes pueden llegar a encontrar iglesias genuinas del Señor, sanas, que no sean bautistas reformadas, que practiquen esto y que se vea esta vida comunitaria incluso mejor que nosotros, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, y hay que aprender incluso de otros hermanos cómo llevan a cabo esta vida cotidiana y esta edificación mutua. Pero lo que sí estamos diciendo es que mientras toda iglesia saludable maneja esta interacción, tenemos que decir que la teología del pacto bautista informa mejor el por qué se hace, ¿no? O sea, uno puede ser quizás presbiteriano o de otra tradición reformada en la que creen que el nuevo pacto y el antiguo son esencialmente iguales, y uno diría, bueno, pero ¿por qué entonces viven así?, ¿no? O sea, si el nuevo pacto y el antiguo son iguales, ¿por qué no viven más como se vivía en el antiguo pacto? Si la membresía debe ser mixta, es difícil llevar a cabo estos mandamientos unos a otros entre creyentes y no creyentes. Todos estos mandamientos de unos a otros claramente presuponen que tanto los unos como los otros confían en Cristo solamente para salvación y están perseverando en la gracia del Señor todos los días. Entonces, la teología del pacto bautista añade un distintivo peculiar al aclararnos por qué funciona así. Y nos da el panorama claro de por qué nos movemos así como iglesia y por qué no funcionamos como Israel en el antiguo pacto. Y bueno, tercera aclaración y última. Cuando hemos hablado del congregacionalismo, hemos hecho también esta aclaración, y que pertenece aquí también, de que tenemos que tener cuidado de no menospreciar la necesidad y la utilidad de los oficiales. Es decir, el hecho de que toda la iglesia debe involucrarse, de que toda la iglesia en este caso debe ministrarse, enseñarse, amonestarse, estimularse, etcétera,
no niega que necesitamos oficiales. De hecho, nuestro texto más importante que vimos hoy, vimos un orden claro. El Cristo humillado y ahora exaltado da dones. Estos dones son los oficiales y los oficiales nos capacitan a nosotros para que nosotros nos sirvamos. Entonces, los oficiales tienen la encomienda de dirigir a este proceso. Entonces sí son necesarios e importantes, de manera que una iglesia que no tiene el liderazgo ideal, obviamente no va a poder llevar a cabo esta labor como se quisiera, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios porque nosotros tenemos un pastor, pero definitivamente esto debe producir un anhelo de que Dios nos dé más pastores y nos dé diáconos, porque justamente ellos son los que obviamente nos van a dirigir y nos van a capacitar para llevar a cabo la obra del ministerio. Entonces, que esto, lejos de menospreciar a nuestros oficiales, nos dé más respeto por ellos y anhelo de tener más para ejercer mejor este ministerio eclesiástico unos a los otros. Y pues bueno, que Dios nos ayude porque hacer esto es una ardua labor. Amarnos, edificarnos, animarnos, no es sencillo, y que el Señor nos dé gracia para llevar esto a cabo y reflejar con mayor claridad el nuevo pacto al que pertenecemos, que en última instancia es reflejar a Cristo, el Rey de todas las cosas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el nuevo pacto en el que nos encontramos en Cristo. Y gracias porque ahora en Cristo somos capacitados, Señor, por ti a través de los oficiales para llevar a cabo este servicio, Señor, esta obra del ministerio. Ayúdanos como iglesia porque sabemos que necesitamos crecer mucho en nuestro amor, nuestro servicio a los demás, nuestra vida eclesiástica comunitaria. Pedimos que nos des gracia para llevarla cada vez más a cabo con esta conciencia de por qué se hace diferente de este pacto nuevo que Cristo ha establecido con su sangre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.